ya se viene, porque yo lo he hecho toda la vida y ya me rendí. Llegó un punto en el que dejé de decirlo, Ok, porque pues gracias Janet, abogada, gracias. maestra en gestión pública. Alejandro Cepeda también nos acompaña, maestro en políticas públicas. Bienvenido Alejandro, ¿qué Hola, ¿qué tal? tal? Muchas gracias, Niri. Un placer Gracias estar aquí. por estar aquí, uniformados sin querer, pero aquí andamos, ¿no? Elegante sumero para hablar del informe de la presidenta. Oye, tal Sí. cual el tema, ¿no? Lo amerita, ¿no? A ver, la primera impresión, bueno, más bien ya se ha hablado bastante, ¿no? De este Ujú. primer informe, a 11 meses de gestión. Hay que decir que nos han dejado muy claro desde un principio que se trata del segundo piso de la cuarta transformación, lo cual, pues bien implícito, habrá y hay una continuidad con relación al sexenio pasado, pero me parece que también ha habido avances y temas distintos, ¿no? Que han caracterizado también o que empiezan a caracterizar a la presidenta. Yo de manera muy particular pienso en estos programas de apoyo dirigidos a las mujeres específicamente como parte de un reconocimiento a estas labores de cuidado que durante mucho tiempo se han hecho o que hacemos las mujeres y que son poco reconocidos, y algunos otros proyectos que vienen. Va empezando este sexenio, son los primeros meses. ¿Qué podrías rescatar, Janet? Bueno, ahora sí que eso del segundo piso es como el que entendió, entendió, ¿no? De Ujú. que eso es lo que iba a pasar. Pero creo que, como bien dices, sí hay ciertos diferenciadores de la presidenta respecto a la administración anterior. Yo en lo personal era muy inconforme a la anterior y en esta encuentro muchos puntos de coincidencia y de cosas que tengo que reconocer. Creo que vemos avances importantes en materia de seguridad pública, eso es innegable. Como bien dices, soy de Santana y en el Claro la basura iba por ella el camión de la basura y los militares. Entonces sí hemos visto una pacificación de ciertas zonas que eran muy complejas, persistiendo retos como Sinaloa, por supuesto, que es un caso Claro. totalmente atípico, pero creo que este informe pues es en una parte un ejercicio de rendición de cuentas donde el gobierno le brinda a la ciudadanía información. Creo que obviamente siempre se usan los datos más vistosos y se trata de ocultar los que no son tan positivos, pero en general pues creo que es un corte positivo. A mí me gustaría hablar de lo político, que es lo implícito de estos informes, porque Ujú. una cosa es lo que se presenta en el escrito y también lo que sucede en esos eventos. Fue un evento reducido, ojalá que un día la presidenta regrese a entregar su informe al Congreso y se deje de usar esto que por muchos sexenios es estilado de mandar al secretario o a la secretaria de gobierno. Creo que debemos de garantizar condiciones de gobernabilidad en los poderes y de respeto hacia los poderes. Ojalá y el próximo informe lo entregue ella en el Congreso. Creo que sí tiene nuevas formas de hacer política. Vimos ahí aquellos de la foto que la ignoraron en la tercera fila, eso fue interesante en cuanto a la redistribución del poder. Y pues estuvo ella rodeada de empresarios, de integrantes de su gabinete, de integrantes de la clase política. Creo que falta pues buscar formas innovadoras de presentarlo también, ¿no? Creo Ujú. que deberán de hacerse otro tipo de actividades después de este informe, pero en general me parece positivo. Bueno, pues ahí está, y muy interesante esto que dices. Ojalá existan las condiciones, porque en sexenios pasados ya veíamos lo que pasaba cuando. ¿Quién fue el último presidente que sí fue al Congreso? No, no Ni recuerdo ese siquiera lo dato. recuerdo. ¿No fue, sería Fox? No recuerdo, la No verdad. recuerdo, Ojalá alguien que pero nos pase ese dato, pero, ChatGPT. pero se empezó a usar esta dinámica justamente porque dejó de existir esta paz o estas condiciones, ¿no? Para Ujú. que entre poderes pues Pero hubiera el esta Poder Legislativo presentación. tiene una facultad de Ujú. supervisión y también hemos dejado de ver que citen a comparecer a las secretarías de Estado. O sea, son cosas Bueno, en Sonora sí se hace, ¿no? En Sonora sí mandan a comparecer, pero ya en el ámbito nacional. eh, hace tiempo Eso que va a ser dejó de otro tema. usarse. Pero sí, Sí, aquí en Sonora Ujú. sí van pero los hace mucho tiempo que secretarios. no. Ya van dos Ujú. legislaturas que no. Bueno, pues entonces ahí pues, sería bueno ahí checarlo, ¿no? Alejandro. Sí, el último secretario de Estado nacional, yo creo que vimos comparecer ante un congreso que yo recuerde y que tenga así en la cabeza ahorita es García Luna. Genaro García, Sí, curiosamente, sí, sí. fíjate. No sé Y si le lavaron recuerdan. la cara, pues no, aparte lo hicieron mal. Bueno, Pero bueno, Noroña creo que fue bastante rudo con él, ¿no? En su Un momento. fuerte video ahí que lo señala como narcotraficante, ¿no? Y en su pero sí es comparecencia ante el importante. Congreso. Sí, 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 claro. Sí, Bueno. sí, esos ejercicios de rendición de cuentas estoy de acuerdo que son importantes ante los Ujú. congresos. Y bueno, empezando con el tema Del sí, del informe informe. de gobierno de Claudio Sheinbaum, las estructuras de los discursos importan, ¿no? Con qué se empieza, que se pone al centro, que se pone al final, que se prioriza. Y empezó
de una forma que creo que todos nos preguntamos, ¿no? Si va a hacer mención del presidente, o si no va a hacer mención, si va a Ajá. buscar un poco de cercanía o si se va a querer alejar. Y no, precisamente hasta lo menciona como que, y lo seguiremos repitiendo, ¿no? Lo del tema de Ujú. reducción de la pobreza, hace alusión a los datos que se tienen de reducción de la pobreza desde el 2018 hasta la fecha, hace alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador y da su reconocimiento. Habla sobre la modificación del modelo económico, ¿no? El paso del neoliberalismo hacia una nueva economía del bienestar. Eh, Habla, creo, y explica de una gran manera la consideración del neoliberalismo, que se puede basar en lo que consideramos como el trickle down economics o la economía por goteo, ¿no? De que Ujú. hacen dinero los de arriba y de ahí no se va yendo hacia abajo, que la realidad es que los últimos estudios económicos nos dicen que eso no sucede, ¿no? Al final de cuentas no va hacia abajo, solamente se hacen más ricos los de arriba y se genera una brecha de desigualdad. Por lo tanto, tiene que haber un rol del Estado, ¿no? En garantizar esa redistribución de forma efectiva. En segundo lugar, habló sobre las reformas constitucionales, ¿no? Muy importante eso. Mencionó algunas reformas constitucionales de gran calado que se han dado durante su gobierno, como obviamente no inició el Poder Judicial, pero pues se dio al final en su gobierno. La prohibición del maíz transgénico, que ha Ujú. sido un gran tema, ¿no? Ujú. Incluso creo que todavía hay un gran debate, ¿no? Sobre cómo asegurar la cantidad de maíz y el consumo en el país sin eh, digamos, estar basados en Ujú. otro tipo de maíz que no sea No, el y por la natural. importancia que tiene Sí, para nosotros, sí, ¿no? la Que no. recuperación de la Ujú. biodiversidad en el maíz, ¿no? Creo que en lo particular nosotros que en el norte, que no tenemos tanto contacto con diferentes tipos de maíz, pues estaría perfecto ver todas estas Claro, variedades de maíz que tal vez en el sur y en el centro del país sí se ve. Ujú. ajá, sí se ven. La igualdad sustantiva de las mujeres también fue un tema ahí de las reformas constitucionales. El derecho a la vivienda para los trabajadores, vemos cómo, ¿no? Entonces lo platicamos el otro día, el debate que hubo también aquí para las viviendas del bienestar Ujú. y la desaparición de los órganos autónomos, ¿no? Que también se dieron ahí Ujú. en su primer año de gobierno y que también fueron sujetas de un gran debate. Ha sido un tema la simplificación orgánica, ¿no? Del gobierno federal, que curiosamente este tipo de simplificaciones creo que sí agradan al país, pues, ¿no? Cuando le mencionan todo lo que se va a ahorrar, ¿no? Y que el gobierno chico, ¿no? Creo que son situaciones atractivas para todos Ujú. los ciudadanos. Los logros de coordinación política internacional, de un dato que en lo particular yo no conocía, que es el país con menores aranceles por parte de los Estados Unidos. También creo que es comprensible, dado que somos sus vecinos, somos un socio comercial bastante importante. Creo que las negociaciones entre ambos países han sido bastante políticas y correctas, no ha habido tantas contestaciones, digamos, como de forma agresiva como tal vez se pudo haber dado con otros países y lo que ha impactado en el nivel de aranceles. Oye, y te voy a interrumpir aquí, que ese Sí. también ahorita que hablaba Janet de aspectos diferenciadores con la anterior administración, hay que recordar Ujú. que la política exterior también ha sido distinta en lo que va de Gracias a Dios. de este sexenio, y eso hay que también decirlo, ¿no? Y Sí, reconocerlo, sí, ¿no? sí, claro. Tal vez sí podríamos considerar Ujú. que Andrés Manuel López Obrador pudo haber sido un poco más confrontativo, mientras que Claudia puede Evasivo, ¿no? ser. Ni fue a ningún lado. Nunca salió, bueno, mandaba Sí. siempre en su momento a Marcelo Ebrard, Ujú. ¿verdad? Porque era de ¿A quién Relaciones fue? O si es Exteriores. Sí, que iba. ujú. Sí, Ujú. por confrontativo me refiero a sus alusiones, pues no Ah, Ah, ok. a. Sí, ajá, sí. sí, sí. Sí, sí, es que le Sí, daba prioridad a la política exacto. interior, Habló ¿no? sobre el Entonces, Plan México, ¿no? Que es ujú. su grande plan para el país. Quiero resaltar aquí la política industrial, ¿no? El regreso de la política industrial y el Estado como un sujeto activo de desarrollo económico, el aumento de la infraestructura hospitalaria y cómo concluye, ¿no? Con seguridad. Ujú. Esto creo que también es el gran mensaje, ¿no? Empiezo con los programas sociales, empiezo con la reducción de la pobreza, termino con seguridad, con 4 ejes principales: atención a las causas y ya
añadimos también que creo que hay una diferencia ahí clara en que en el sexenio anterior era atención a las causas, aquí añade Guardia Nacional, inteligencia y coordinación. Bien, interesante. Sí. Pues ahí está a grandes rasgos, ¿no? Lo que rescatamos de este primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Me están diciendo que nos tenemos que ir a mensajes rápidamente, son las 7:45, pero regresamos con más en esta mesa de análisis. Sonora Noticias, AM. Volvemos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. México Canta por la Paz y contra las Adicciones arranca las semifinales. A partir del 17 de agosto podrás conocer a las nuevas voces de la música tradicional mexicana. Este concurso binacional es parte de la estrategia integral de atención a las causas del Gobierno de México, impulsando nuevas narrativas en la música. Sigue México Canta a través de la señal de los medios públicos. Sintoniza México Canta los domingos desde el 17 de agosto hasta el 5 de octubre en punto de las 6 de la tarde por nuestra señal. Donde se entrelazan las culturas y duermen los buscadores de sueños. Llegamos al portal entre México y Arizona. Radio Sonora, cubriendo en los municipios de la frontera. Imuris, 94.7 FM. Nogales, 105.9 FM. Donde tú estás, Estamos. Radio Sonora, voz de la cultura popular. Sonora Noticias, AM. Regresamos. 7:46, nos estamos poniendo de acuerdo porque luego los tiempos no nos alcanzan y hay muchos temas en la mesa. Entonces yo pregunto, ¿cuál será mejor abordar primero? Pero sí era cierto lo que decía Janet, que están íntimamente relacionados. Pues todos los temas que traemos en la mesa están íntimamente relacionados. Algo que decía Alejandro ahorita, que pues no, ciertamente no inició con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sí le toca a ella, pues es esto lo que tiene que ver con esta reestructura que se hace del Poder Judicial. Vivimos un proceso electoral inédito del cual durante muchas ocasiones analizamos y conversamos en esta mesa y ya toca, o más bien ya se dio la toma de protesta, ¿no? De los nuevos juzgadores, ¿no? Entonces, ¿qué se viene, Janet? A ver, cuéntanos para ti. Bueno, primero, ¿qué se vio? ¿No? ¿Qué se O sea, vio? ¿Qué ese se día viene? Bien. fue una toma de protesta llena de misticismo, donde veíamos a los ministros echándoles humo y unos rituales que obviamente vienen de comunidades indígenas y son valiosos culturalmente, pero también con contrasentidos de verlos llegar en sus camionetas blindadas. Y no, o sea, creo que ojalá y no sea solo una renovación discursiva, sino también en el fondo y en la impartición de justicia. Y hay algo dentro de todos los discursos que se dieron, que ya sabíamos que las posturas que iba a tener cada lado, que dijo Anaya, que es el coordinador en el Senado del PAN, y que dijo por sus sentencias les conoceremos. Yo creo que ese es el gran reto en el que se enfrenta la nueva integración de la Suprema Corte y del Poder Judicial en su totalidad. Hay grandes expectativas de la ciudadanía de que la justicia cambie. Entonces creo que este es el mejor momento para, si verdaderamente tienen la intención de que las cosas sean distintas, se empiecen a notar en los hechos. Entonces creo que vimos un evento como se esperaba, nada fuera de lo predecible, pero sí es la renovación de un poder que se da también en un contexto de violencia importante, como hablábamos, por ejemplo, de Cajeme y el caso particular de Sinaloa, ¿no? Creo que la impartición de justicia es un proceso que no inicia y no termina con la sentencia, sino con la procuración también de la justicia. Entonces es un momento importante para reforzar el funcionamiento de las fiscalías, tanto la Fiscalía General como las de los estados. Necesitamos reforzar el mando municipal. ¿Qué pasa con nuestros policías? ¿Qué capacidad tienen realmente? Porque, por ejemplo, en Santana, ¿cuántos policías hay en una zona que es conflictiva? Porque son 3 cruces carreteros. ¿Qué equipamiento tienen? ¿Qué contratación tenemos? Recordemos que el sexenio anterior se perdieron 2 fideicomisos que estaban destinados, yo no sé si servían o no, o si se usaban bien o no, pero al final existían fondos para eso. Entonces creo que la presidenta está replanteándolo, está tomando decisiones que son importantes y considero asertivas, y parte de esto fue el anuncio de que en Sonora va a haber una estrategia especial para no perder eso que ya habíamos ganado, que era la reducción de la incidencia de los homicidios. Por último, un dato que escuchaba y que me parece importante y que da la propia Fiscalía, es que en Sonora ha habido más de 700 homicidios en 2025.
Es cierto que es un número a la baja, pero sigue siendo un número alto. Entonces creo que necesitamos coordinación institucional, necesitamos inteligencia y eso es algo que el secretario Harfuch ha demostrado que sabe hacer. Entonces esperemos que sean buenos tiempos para Sonora. De eso dependen muchas cosas. Depende la parte económica, depende el bienestar de la ciudadanía, el poder salir a trabajar y regresar y saber que ahí van a estar tus cosas, que no te van a extorsionar si emprendes un negocio. Son muchas Ujú. situaciones, pero en general creo que es eso, es un inicio lleno de expectativas, de misticismo, pero que ojalá se traduzca en sentencias más amigables, más apegadas a derecho, eso Ujú. sí. Y sobre todo que se abata ese rezago que hay, ¿no? Que eso también es bien importante, ¿no? Así es. Alejandro, cuéntanos. Hubo diversas menciones por parte de la Ajá. presidenta Claudia Sheinbaum en su discurso del informe de gobierno sobre el Poder Judicial. En primer lugar, como les comentaba ahorita, sobre una de las grandes reformas constitucionales y de gran calado que hubo en su primer año. Y aquí fue muy curioso el fraseo que utilizó, ¿no? Porque primero dio, digamos, una lista sobre, digamos, las prioridades que existen para México y luego mencionó que con el gran aliado del nuevo Poder Judicial, pues, Ujú. ¿no? No recuerdo si utilizó la palabra aliado, pero con el Pero se nuevo Sí, Poder sabe, Judicial. explícitamente, se ¿no? Sí, sabe. Sí, sí. sí, exacto. Entonces, creo que la presidenta cuenta con este cambio que se va a dar dentro de la institución. Veremos si la filosofía realmente cambia o no, como bien dicen, con las resoluciones y con las sentencias que se vayan a dar en los próximos años. Creo que sí hay muchas cosas que la Corte nos ha debido o nos sigue debiendo en estos años. Por ejemplo, a mí me interesa mucho cómo se va a pronunciar sobre la prisión preventiva oficiosa en estos Ujú. últimos años, que creo que ha sido un gran debate en donde el gobierno federal ha mantenido y ha ampliado los catálogos de los delitos por prisión preventiva oficiosa, cuando los organismos internacionales pues, han dicho que definitivamente es inconvencional. Obviamente también pues no podemos decir que es inconstitucional porque está bien dentro de la Ajá. Constitución, en su artículo 19, si no me equivoco, Pero puede ser inconvencional, sí, claro, pero puede ser por ende inconvencional, inconstitucional. Ujú. sí, y claramente pues estos castigos anticipados, digamos, pues la comunidad internacional jurídica pues no las ve bien y en lo personal tampoco yo no las veo bien. Creo que una corte progresiva se debería abocar a la eliminación o pues al decreto, ¿no? De que estos son inconvencionales y pues agendas posibles. Ahorita la verdad lo pienso y lo pienso sobre agendas posibles. Definitivamente una muy clara va a ser la protección a las comunidades, a los derechos de las comunidades indígenas, Claro. dado el perfil del presidente. Y otro es que la visibilidad en las sentencias, ¿no? Y en las decisiones judiciales, que creo que eso va a ser muy importante. Históricamente no hemos tenido una explicación, digamos, más pública, ¿no? De por qué se toma cada decisión judicial. Creo que en cierto sentido es positivo, ¿no? Que los ciudadanos nos vayamos enterando de por qué o cómo toman las decisiones judiciales los jueces. Han existido pues mucha oscuridad, pues, ¿no? Ujú. Creo que si no les ha tocado ver una resolución judicial, tal vez si no es abogado uno, pues es un tanto difícil de comprender. Ujú. Que Eh, ese es parte de los retos, sí, ¿no? También. exacto. La Corte desde hace años no ha emprendido digamos, resoluciones de fácil lectura, ¿no? Una paginita No. así explicando Solamente los puntos. abogados lo, Ajá. lo entienden, ¿no? Pero, por ejemplo, obviamente en casos de primera instancia, jueces locales, magistrados, ¿no? Que todavía vemos un poco Ujú. más de oscuridad en sus resoluciones y falta de explicación, pues yo pensaría que también se abocarían un poco a explicarle un poco más a la ciudadanía por qué resuelven y cómo resuelven. Y por último, Ujú. em, obviamente el personal del Poder Judicial Federal y aquí también, ¿no? En lo local, tienen muchas expectativas sobre cómo va a ser el nuevo Poder Judicial. Se sabe que va a ser un Poder Judicial mucho más austero, ¿no? Ujú. En el sentido de que, por ejemplo, a las personas del Poder Judicial Federal le retiraron ciertas concesiones que se habían ganado, por ejemplo, seguros privados, de médicos mayores, por ejemplo. Obviamente se van a bajar los tabuladores de los magistrados, de los ministros, pero a lo que voy con esto es el hecho de que haya austeridad significará
que va a aumentar la calidad, porque a final de cuentas, o sea, para mí esta austeridad se debería ver reflejada en más personal, ¿no? Que creo que eso al Poder Judicial Ujú. es algo de calidad urgente, sí. Si le retiras, o sea, o si le bajas los salarios a los magistrados y a los ministros, si le retiras ciertas concesiones como un seguro privado, ¿no? De salud, pues hay que abocar este Claro. recurso, ¿no? Para reintegrarlo a las filas del Poder Judicial y que haya más personal, que haya mejor calidad en su personal con mayores capacitaciones. Entonces, creo que esa es la forma en que la austeridad puede ayudar a tener mucho Ujú. mayor calidad dentro del Poder Judicial y esperemos que se tome Claro. esa vía. Y también, bueno, yo resaltaría los órganos, ¿no? Que se van a encargar de vigilar justamente también Sí, las acciones a jueces, a magistrados y demás. A mí me ujú, parece relevante. Ojalá ujú, podamos tener más noticias pronto de cómo van a funcionar, porque sí me parece importante que, ujú, que acompañado pues de ujú, todos estos cambios que hay, pues también estemos observantes y sí. vigilantes S- del desempeño Sí, de... los tribunales Ajá, de disciplina judicial van a ser muy completamente, importantes para mi ajá, muy punto de vista. importantes. Bien. Van a Oye, ser, quisiera hacer un comentario rapidísimo, ya sé que Ujú. ya sacó el tiempo. La corte debe de funcionar en base a la justicia y no a la popularidad. No Ok. debemos de perderlo de vista porque tratar de ujú, que los ministros sean simpáticos y, o sea, a mí el ministro Chicharrón me sigue preocupando mucho, pues. No, necesitamos sentencias apegadas a derecho porque eso es Ujú. certidumbre jurídico. Es que un día no venga un payaso a decirnos, es que la gente cree que eres culpable, entonces vas a ser culpable. O sea, Mm. no perdamos ese foco porque entonces vamos a entrar en una espiral de ujú. popularidad que nos va a llevar a un montón de injusticias y a pérdida de certidumbre jurídico, debilitamiento del Estado de Derecho, pérdida de la cultura de legalidad. Es un problema. Entonces hay que ¿No? también tenerlo Sí, sí, ahí, no no, se no vayan perderlo al de otro vista. extremo. Así es, muy bien. Pues agradecerles como siempre que nos hayan acompañado en esta Gracias. mesa de análisis. Janet Harrison, Alejandro Cepeda. Un gusto como siempre. Igualmente. Un gusto es mío. Vamos a este minuto de entretenimiento que nos presenta como cada viernes Flavio Valencia. Un minuto de entretenimiento con Flavio Valencia.